Al casarme, me mudé un tiempo con mis suegros. Desde el primer día sentí una vibra extraña, algo que no encajaba. Tras la tornaboda, varios amigos juraron haber visto a una niña de cabello largo parada frente a un cuarto. No les creí, pensando que era el alcohol, pero 3 personas distintas me contaron exactamente lo mismo. Poco después, empecé a notar que cuando me quedaba solo por las tardes, las puertas de la planta alta se abrían y cerraban sin que hubiera nadie en casa. Un día, mientras hablaba con mi esposa por celular, escuché claramente cómo manipulaban las puertas arriba. Ella me confirmó que estaba en el súper con sus padres. La casa estaba vacía. Subí de inmediato y no encontré a nadie, pero el cuarto donde se originó el ruido estaba helado, con un frío mucho más intenso que el del exterior. El miedo me obligó a salir a la calle a esperar que llegaran, pues la sensación de ser observado era insoportable. Lo más aterrador ocurrió tras el cumpleaños de mi esposa. Ella recibió un globo de helio que se quedó bajo la escalera. Fui al baño y al salir, el globo, ya casi sin aire, estaba flotando exactamente frente a mi cara. Lo golpeé aterrado y me encerré en mi cuarto. Media hora después, escuché ruidos abajo y pensé que mi familia había vuelto, pero al bajar, todo estaba a oscuras y en silencio. De pronto, un portazo retumbó arriba y la luz se cortó por completo. Salí corriendo de la casa nuevamente. Mientras esperaba afuera en la oscuridad, volteé hacia la ventana de la recámara principal. Vi cómo la cortina se movía lentamente, como si alguien hubiera estado vigilándome y se escondiera rápido para no ser descubierto. Desde esa noche tomé una decisión definitiva. Nunca más volví a entrar a esa casa si no había nadie más acompañándome. Hay presencias que no quieren que estemos solos. Mi familia y yo somos cristianos y creemos firmemente en el mundo espiritual. Hace unos 5 años viví algo que parecía sacado de una película de terror. Durante meses sufrí parálisis del sueño constantes, sombras, voces y una opresión que sentía hasta 3 veces por noche. Sabía que algo acechaba en mi casa, pero no imaginaba que la situación estallaría una madrugada con un grito desgarrador de mi hermana que nos despertó a todos. Mi hermana tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis padres. Al entrar, vio una silueta de pie y pensó que era mi papá, pero al mirar la cama vio que él seguía dormido. El terror la paralizó. Cuando llegué a la habitación, la escena era perturbadora. Mi hermana gritaba con la mirada perdida, ida, mientras mis padres intentaban desesperadamente hacerla reaccionar. El ambiente se sentía pesado, cargado de una maldad que buscaba hacernos daño. Siguiendo nuestra fe, comenzamos a orar intensamente. En ese momento, mi hermana empezó a tener náuseas violentas, como si algo dentro de ella luchara por salir. Tuvimos que cargarla hasta el baño, porque no podía sostenerse. Empezó a vomitar, aunque físicamente no salía nada. Ella sentía que expulsaba algo espiritual. Mientras orábamos, ella comenzó a gritarle a una presencia que solo ella veía, exigiéndole que la dejara en paz de una vez por todas. En el punto más crítico, ella escuchó una voz que le ordenaba golpearme, pero resistió. De un momento a otro, la paz volvió y el miedo desapareció por completo. Lo más increíble es que desde esa noche nunca volví a sufrir parálisis del sueño. Estoy convencido de que algo estuvo preparándose durante meses para atacarnos, pero nuestra fe fue más fuerte. Experimentar algo así en carne propia cambia para siempre tu perspectiva de la realidad. Mi abuelo fue capataz en el norte durante 40 años, un hombre de hierro que nunca salía del rancho tras la puesta del sol. Antes de morir, me confesó lo que vivió en el invierno del 74. En la estancia, el ganado aparecía muerto de forma imposible. Animales de 400 kilos reducidos al tamaño de un perro, arrugados como fruta seca y con un olor a ozono, como el aire antes de un rayo. No les faltaba carne, era como si les hubieran succionado el espacio entre los huesos. Harto del robo de ganado, mi abuelo salió una noche con su escopeta al monte de los Talas. Cerca de la medianoche, el bosque enmudeció. De pronto,
un silbido metálico lo rodeó todo. Bajo un algarrobo vio una figura de 3 metros, flaca como un alambre y con piel de aceite negro. La cosa estaba agachada sobre un ternero vivo que se iba encogiendo bajo su mirada. Al ser descubierta, la entidad se estiró, haciendo crujir sus huesos como madera verde rompiéndose. La criatura no tenía voz propia. Cuando mi abuelo gritó, la cosa repitió sus palabras usando su mismo tono de viejo fumador, como un disco rayado. Él disparó y tras el fogonazo, la entidad desapareció, dejando solo una mancha de grasa negra y ceniza caliente. Al volver al rancho, descubrió algo peor. Su propia sombra no seguía sus movimientos, se quedaba quieta mirándolo. Le tomó años de rezos y silencio lograr que su sombra volviera a obedecerle. Mi abuelo murió hace un mes mirando hacia el monte. Al prepararlo para el cajón, descubrí tras su oreja una cicatriz cosida con un hilo negro que parecía nervio. Anoche, solo en la cocina, escuché ese mismo silbido en el patio. Al encender la luz, mi sombra tardó 2 segundos exactos en aparecer en la pared. Si escuchas un silbido en el monte o sientes olor a tormenta sin nubes, no busques. Hay cosas sin forma que solo buscan un cuerpo para tener peso en este mundo. Cuando era niño, vivíamos en la casa de mis abuelos. Detrás de nosotros había una propiedad aún más antigua, con un árbol gigantesco, de esos que parecen tener cientos de años. Lo extraño ocurría cada temporada de muertos, desde mediados de octubre hasta finales de noviembre. Todas las noches se escuchaba el llanto de un bebé, un sonido constante de recién nacido que nos helaba la sangre, porque en esa casa no vivía ningún niño. Solo habitaba una pareja de ancianos con su hijo soltero. Conforme se acercaban los días de los fieles difuntos, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, el llanto se volvía más fuerte y siniestro, casi diabólico. No era un llanto normal, sonaba como esas grabaciones de películas de terror que te erizan la piel. Entre los vecinos y los niños de la cuadra, decidimos investigar de noche para encontrar el origen de aquel sufrimiento. Tras mucho buscar, descubrimos algo imposible. El sonido provenía del interior del árbol. No había huecos, ni nidos, ni escondites. Era madera maciza, y el árbol estaba lleno de vida y verdor. Sin embargo, el llanto emanaba directamente del tronco. Aquello era tan insoportable que la familia, con ayuda de los vecinos, decidió derribar el árbol gigante. En cuanto el tronco cayó, los lloriqueos cesaron para siempre. Han pasado más de 30 años desde entonces, pero el recuerdo sigue intacto. A mis casi 40 años, aún me pregunto qué tipo de energía o secreto estaba atrapado en esa madera. El llanto se detuvo, pero la sensación de que algo inhumano habitaba en ese jardín nos acompañó durante mucho tiempo. Es una de esas cosas que la lógica no puede explicar, pero que la memoria se niega a olvidar. A los 15 años, mi vida era la de cualquier adolescente, hasta que el camino de regreso a casa se convirtió en una pesadilla. Era un sendero largo de tierra, apartado de todo. Una tarde, sentí que alguien caminaba detrás de mí, alguien muy grande. Giré varias veces, pero no vi a nadie. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero esa presencia empezó a seguirme puntualmente cada noche después de las 8. Con el tiempo, las sensaciones empeoraron. Ya no eran solo pasos. Sentía brisas repentinas en mi cabello y susurros que me rozaban el oído. A veces alcanzaba a ver sombras por el rabillo del ojo que desaparecían al voltear. Crucé esa calle corriendo durante meses, vinculando todo a una extraña capilla con cementerio que estaba al fondo. Mi madre nunca me creyó, insistiendo en que mi mente me jugaba malas pasadas, pero el miedo era real. La capilla tenía un aura sombría. Siempre enterraban gente y extrañamente se escuchaban cantos de madrugada. En los 3 años que viví ahí, era común encontrar animales muertos en el camino. Aunque para los vecinos era algo normal por ser zona rural, para mí era parte de una tensión insoportable. Incluso una amiga
Me confesó que su abuela había cambiado por completo desde que empezó a asistir a esa capilla. Fueron los peores meses de mi vida, marcados por una vigilancia invisible que me asfixiaba. Solo encontré paz cuando finalmente nos mudamos de aquel lugar. Nunca volví a sentir esa pesadez en ningún otro sitio. Hasta el día de hoy, sigo convencida de que esa capilla ocultaba algo oscuro, algo que se desprendía de sus muros para perseguir a quienes caminaban solos por ese sendero de tierra. Vengo de una familia que siempre ha creído en lo paranormal. Tras una serie de problemas familiares, terminamos rentando una casa cerca de mis abuelos. Desde el primer día supimos que algo estaba mal. En uno de los cuartos encontramos restos de brujería y velas. Mi mamá limpió el lugar y pusimos imágenes religiosas para protegernos, pero el ambiente seguía siendo pesado. Vivimos ahí un par de años, hasta que una noche la curiosidad nos ganó. Estaba jugando con mi hermano y se nos ocurrió quitar la protección del cuarto para mover los muebles. Bajé a la cocina por provisiones y al subir vi claramente cómo alguien entraba a la guarida de cobijas que habíamos armado. Pensé que era mi hermano intentando robarse la comida, pero de pronto escuché su voz llamándome desde la planta baja. El corazón se me detuvo. No había nadie más en la casa, pero yo acababa de ver a una figura esconderse entre las mantas. El miedo se volvió físico. Sentí escalofríos y la luz empezó a parpadear. Mi hermano subió aterrado, confesando que él también había escuchado ruidos abajo. En ese instante, un juguete salió volando de una caja, lanzado por una fuerza invisible. Intentamos burlarnos del miedo para no entrar en pánico, pero entonces ocurrió lo peor. Desde la planta baja, el llanto desgarrador de una mujer inundó toda la casa. Era un sonido real, crudo y aterrador. Regresamos todo a su lugar a toda prisa, devolviendo las imágenes a la pared. Esa misma noche sufrí una parálisis del sueño, que se sintió eterna. Entendí que al retirar la protección, abrimos una puerta a lo que sea que habitaba en ese cuarto marcado por la brujería. Por suerte, logramos contenerlo, y no ha vuelto a pasar nada extraño, pero aprendí que hay lugares donde el pasado nunca termina de irse. Hace un año me independicé a un departamento pequeño. A los pocos días empecé a escuchar pasos en la sala. Como solía fumar para relajarme del estrés laboral, me convencía de que solo era mi imaginación o el efecto de la sustancia. Sin embargo, todo cambió cuando un amigo se mudó conmigo y, sin que yo dijera nada, me preguntó si yo también escuchaba a alguien caminando afuera. La lógica empezó a desmoronarse frente a la evidencia compartida. Las cosas escalaron a eventos inexplicables. Sillas que se caían solas, sin corrientes de aire, y objetos que saltaban del refrigerador un minuto después de haberlo cerrado. Una noche, al levantarme de madrugada, sentí una vibración tan pesada que se me erizó la piel y corrí aterrado a la cama. Mi amigo también vivía su propio infierno. Escuchaba pasos incluso sobre el ruido de la regadera y sentía una mirada constante surgiendo desde la oscuridad del closet. El miedo se volvió traumático tras una serie de pesadillas. Mi amigo soñó con algo acechando en el armario y sufrió parálisis del sueño. Poco después, yo soñé que algo me arrastraba de los pies hacia esa misma puerta. Entendimos que no era nuestra mente. Había una entidad en ese departamento. Una compañera me dio agua bendita y una oración, así que decidimos limpiar el lugar, enfocándonos en recuerdos positivos y amor familiar para expulsar esa energía oscura. Desde esa noche, el silencio volvió y la paz se instaló en el hogar. Yo siempre busqué la lógica en todo, pero esta experiencia me enseñó que el mal existe tanto como el bien. Mi consejo es que nunca intenten comunicarse con esas cosas, pues solo alimentan su fuerza. A veces la mejor defensa es la buena energía y la fe. Hoy sé que no todo tiene una explicación científica, pero sí hay formas de proteger nuestro espacio de lo que no descansa.